Bienvenido Mario, bienvenido Esteban, dos grandes amigos, profesores. Ellos integran actualmente la Corporación Judicial Chilena. Les va a contar un poco durante la clase de qué se trata la Corporación Judicial Chilena. Mario Lara es ingeniero comercial y licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de las Américas. Tiene un MBA en la Universidad de Chile y es especialista en innovación y liderazgo del MIT. También tiene estudio de BI, es decir, de Business Intelligence y de analítica, y fue parte del equipo de ciencia de datos del Banco Mundial. Hace 14 años es parte del Poder Judicial de Chile y desde el 2015 lidera la jefatura del Departamento de Desarrollo Institucional, que está a cargo de toda la innovación judicial chilena, fundamentalmente todo lo que fue la implementación de la ley de tramitación, de trámite electrónico, y algo muy interesante, innovador y creo que único. Creo que también, por lo menos en la intención lo tiene Brasil, pero que yo lo haya visto, salvo excepciones, tienen el portal de datos abiertos de la justicia, creo que el único en Latinoamérica. También ha sido conferencista internacional en Cambridge Innovation Center, en el Seminario de Gobierno Abierto realizado en Colombia. Fue parte de nuestro querido Congreso de Justicia, siempre Mario disponible, de Justicia y Tecnología de la Junta Federal de Corte. Y como les decía, líder de innovación de las pocas personas que conocemos que está no solo dando conferencias, sino haciendo constantemente innovación en su lugar de trabajo. Esteban Paiva es ingeniero civil industrial de la Universidad de la Frontera, máster en tecnologías de información de la Universidad de Cantabria, España, certificado en metodología de pensamiento productivo de Zinc y gestión de la innovación de la Universidad de Bristol. Actualmente es profesor de cursos de gestión de la innovación, de evaluación de proyectos, de emprendimiento de base tecnológica de las universidades de la Frontera, Autónoma de Chile y de Santiago de Chile. En el ecosistema privado ha sido mentor de más de 60 startups y emprendimiento científico. Actualmente es jefe de modernización, es parte de todo el equipo de la Corporación Judicial junto con Mario, implementa y sigue la ley de tramitación electrónica y próximamente, ya el año pasado lo conocí, ha sido aceptado y calificado para el máster en innovación y políticas públicas de la University College de London. Esperamos que pronto pueda incorporarse porque tiene que viajar a Londres y en virtud de lo que vivimos sufriendo o viviendo ya a esta altura desde el año pasado, no lo ha podido hacer. Así que bienvenido Mario, bienvenido Esteban, mucho gusto de tenerlos acá. Un solo comentario final y ya los dejo. Durante el transcurso de la clase van a continuar coordinando Giancarlo y Celina. Yo me voy a tener que retirar porque tengo una clase en la UBA en el Seminario de Inteligencia Artificial y Derecho. Así que bueno, como les digo siempre, el celular en modo avión o lo apagan, abrochen los cinturones que despegamos la clase de nuestros queridos hermanos chilenos. Esteban, Mario, un gusto tenerlos. Muchas gracias, Mario. Saludar a todo el equipo. Agradecerte, como siempre, Mario, la invitación. Para nosotros es un gusto siempre poder colaborar contigo. Como merecidamente te iban reconociendo distintos miembros de la comunidad, tienes ese perfil innovador, ese perfil creativo, así que siempre para nosotros es gustoso poder compartir distintos espacios de trabajo contigo. Le agradezco particularmente también a Esteban el día de hoy, que generalmente en esta aventura a veces ando medio solo. Hoy día felizmente está Esteban. Hay otros miembros del equipo del Departamento de Desarrollo Institucional, hoy día alumnos de la diplomatura. Está hasta mi jefe metido acá en la clase, así que vamos a hablar de un montón de cosas. Porfa. ¿Dónde Zvonimir Koporsic está ahí conectado, lo veo ahí, está saludando recién. Muy bien. Zvonimir es subdirector de la Yo voy a decir Corporación Administrativa. hola jefe y amigo de Mario porque no puedo decir el nombre. Zvonimir. Ahí está. Zvonimir. Ok. Zvonimir. Un gusto tenerte. Así que nada, vamos a arrancar con la presentación. Estoy habilitado para compartir pantalla. Vamos a acelerar una parte importante de esta presentación.
que se titula, me confirman, la tienen en pantalla, ¿cierto? Sí, Mario. Sí, en modo presentación, está todo bien. Se titula El impacto de las tecnologías en las reformas de justicia, y vamos a hablar y abordamos este tema en distintas dimensiones. Nos dimos un poco a la reflexión con Esteban de cómo queríamos abordarlo, y hemos dividido esta presentación en tres secciones. La primera es desde el punto de vista de las tecnologías vinculadas a los procesos de reforma. Y ahí algunos disclaimers que vamos a dar adicionalmente. Luego una segunda sección vinculada a las muy, entre comillas, nuevas tecnologías, y ahí les voy a explicar por qué el entre comillas las nuevas. Y finalmente, en el plato fuerte, un capítulo dedicado completamente a la gestión de la innovación en un contexto de instituciones vinculadas al sector justicia, poder judicial principalmente. Con todo, y para arrancar, lo primero, un disclaimer, una declaración antes de que comencemos. ¿De qué vamos a conversar hoy día? ¿De qué se va a tratar esta clase? Esta clase aborda la dimensión tecnológica de los procesos de reforma. Las dos clases anteriores tuvimos a distintos profesores donde abordábamos los procesos de reforma con una mirada muchísimo más procesal, de historia del derecho, de visiones de los procesos de reforma. Hoy día vamos a ver cómo la tecnología acompaña estos procesos, y nos vamos a centrar fuertemente en aquello probablemente sin descuidar los aspectos procesales, pero no vamos a entrar mucho en esas dimensiones. Esteban y yo ambos somos ingenieros, trabajamos en el Poder Judicial hace un montón de años, pero nuestra mirada y la mirada de esta presentación está vinculada justamente con la tecnología. Esta clase se acerca también de transformación digital de la justicia, y vamos a explicar qué es lo que entendemos por el concepto de tramitación digital y cómo llegamos a él, que no es solamente la compra de tecnología, tiene un proceso. ¿Y por qué es urgente abordar este proceso de transformación en el contexto actual, independiente de la situación del COVID? Yo creo que tiene mucho más que ver con demandas ciudadanas respecto de cómo el Poder Judicial o los poderes judiciales nos relacionamos con la ciudadanía. Adicionalmente, vamos a hablar de cómo las tecnologías contribuyen a la habilitación de estos procesos de justicia con una mirada puesta en la transparencia, en la eficiencia de los procesos, en la accesibilidad que se le da a los usuarios. Y todas estas declaraciones de una justicia transparente, accesible, eficiente, que son media ontológicas, medias de aspiración de la institución, cómo se materializan a través del uso y de las herramientas tecnológicas. Adicionalmente, cómo se abordan los procesos de gestión de la innovación con una mirada en particular, que es asegurar que la implementación de los proyectos tenga un impacto en el contexto judicial. Porque si no, simplemente es comprar tecnología o modificar la forma en la que hacemos las cosas sin verificar cuál es el impacto que esta implementación va a tener, y eso es parte del foco principal de la presentación. Por lo tanto, esta clase no es acerca de una historia de la adopción tecnológica a propósito de los procesos de reforma. De hecho, Mario, cuando nos conocimos en el seminario de la Junta Federal en Corrientes, la presentación que me tocó hacer era mucho que ver con eso, cuál era la historia de la adopción de tecnología en Chile, en el contexto del Poder Judicial, que yo creo que es más aburrido. Esa presentación es más aburrida de la que vamos a ver hoy día, así que espero que sea también del agrado y el interés de todos. No vamos a hablar tampoco acerca de esta disputa entre la supremacía de los dispositivos tecnológicos por sobre el derecho y el debido proceso. Vamos a arribar a la concepción de que la tecnología es un dispositivo que está al servicio de la administración de justicia. Lo que pasa es que a veces el desarrollo tecnológico va más avanzado de lo que se mueve el proceso, entonces pareciera que se impone, pero en definitiva es cuánto nos va a aportar a la efectivización de estos derechos la incorporación de la tecnología. Finalmente, tampoco vamos a hablar de cuáles son las ofertas tecnológicas más entretenidas, más llamativas, porque la adquisición de tecnología o vincular el proceso de modernización de una institución a la adquisición de tecnología es un proceso súper íntimo. Tiene que ver con el nivel de madurez tecnológico de una institución, el nivel de madurez tecnológico de un país, cómo responde la sociedad desde el punto de vista de la adaptación a estas nuevas tecnologías. En fin, es un espacio más no tan amplio como el del foro que tenemos hoy día, y tampoco vamos a entrar en la disputa de quién tiene razón respecto del uso de las tecnologías. Si el órgano jurisdiccional y me perdonan todos los abogados, los jueces, que trabajo todo el día con ellos, pero desde esta mirada en la que
pareciera que existen ciertas trabas desde el punto de vista de la concepción procesal al uso de las tecnologías y tampoco entrar en esa disputa de quién tiene razón, de si es una visión más purista o bien una visión un poquito más innovadora de aquellos que tenemos el rol de asesorar técnicamente a los tomadores de decisión institucionales respecto de estas iniciativas. Así que entrando derecho en materia, vamos a ver el cómo se incorporan las tecnologías en los procesos de reforma. Y esto tiene que ver más que con el frenesí por la adquisición de la tecnología y la compra, sino que comprender cuál es el proceso. Y cuando tratamos de entender un proceso, uno podría decir, este es como el proceso reformista de la justicia, debemos entender que surge a partir de un cambio ciudadano. Si la sociedad no evoluciona, en Chile estaríamos, por ejemplo, juzgando las causas penales con el código del siglo pasado. Pero la sociedad cambia. Y este cambio que experimenta la sociedad requiere nuevas reglas, requiere nuevos principios que luego fomentan la implementación de una reforma procesal. Por lo tanto, las reformas vienen primero desde una lógica de una necesidad de nuestra sociedad y cómo el Poder Judicial responde a aquello. Con esto se aparecen nuevos principios en un proceso reflexivo respecto de la justicia, en donde se refuerzan y se exigen hoy día nuevos valores. Tradicionalmente hablamos de la imparcialidad de los jueces, de la transparencia de las decisiones, de la transparencia pública de lo que ha ocurrido con una causa. Sin embargo, si vemos hace 20 años atrás, esas cosas no existían. Hablábamos del secreto del sumario, de que los expedientes eran reservados solamente a los intervinientes, que solo el abogado podía eventualmente acceder al expediente de la causa. Sin embargo, hoy día aparecen en este nuevo contexto social nuevos derechos que tiene la ciudadanía respecto del respeto de sus garantías, del respeto al proceso de la transparencia en el obrar de los jueces, ¿cierto? En el obrar y el servicio que presta el Poder Judicial. Naturalmente, esta lógica transformadora que imponen las reformas trae consigo aparejados otras cosas. Uno, nuevas reglas procesales, y eso está naturalmente contenido en los nuevos códigos, ¿cierto? Pero también nuevas adecuaciones orgánicas. Se incorporan en el marco de estos procesos de reforma perfiles profesionales que son distintos a los que tradicionalmente habría en un tribunal. Y esto también para poder interpretar de mejor forma estas mismas demandas sociales. Luego el cambio social, que no solo impacta en el Poder Judicial, tiene también eco respecto de lo que sucede con otros órganos que interactúan en el sistema de justicia. El Ministerio Público, quién es el ente persecutor, qué es lo que pasa con la forma en la que se relacionan el tribunal con las policías, con los órganos investigadores, qué pasa con las defensas. Se genera un cambio orgánico en diferentes dimensiones y que requieren también adecuar necesariamente su organización. Y si uno ve este proceso, que es un proceso, ya todos lo advirtieron, ¿cierto? Esto es un proceso que va a terminar en una figura circular y llevamos la mitad del círculo y todavía la tecnología no tiene un papel en esto. Y esto es importante porque nos pone de relieve de que la tecnología es una respuesta a la identificación previa de un problema. Y una vez que tenemos identificado el problema, buscamos cuál es la tecnología que nos permite entregar una mejor solución. Hasta aquí la tecnología no aparece en el análisis reflexivo respecto a un proceso de reforma. Estamos todavía en los principios, en las normas procesales, en las reglas organizacionales, pero no hemos entrado a la tecnología. Una vez que todo esto se ha encontrado definido, la tecnología se incorpora como una herramienta que le permite dar soporte. Se implementan las reformas con un componente tecnológico. En el caso de la legislación chilena, la reforma procesal penal, que es la más antigua de estas nuevas formas, surge en el año 2000 y establece por ley la implementación de tecnología en el marco de la tramitación de los expedientes, y ahí les voy a contar ahí algunos detalles. Y luego, estas herramientas tecnológicas lo que permiten es hacer operativa estas definiciones que establecieron las reformas. Por lo tanto, el proceso de incorporación de la tecnología en el marco de las reformas viene a dar soporte
a estas lógicas. Y las reformas tienen que tener además una suerte de neutralidad respecto de las definiciones que se hacen de la tecnología, de forma tal de que no tenga que cambiar el código para simplemente incorporar tecnología adicional. Sin embargo, el problema que se enfrenta es que este proceso de reflexión estratégica, ciudadana, política, legislativa, es tremendamente largo. Y luego, las soluciones tecnológicas diseñadas en un inicio pasan a ser una solución anacrónica respecto de las necesidades que tiene esa sociedad al momento de su implementación. Y eso tiene que ver con la agilidad con la que se implementan estos proyectos. Un ejemplo de esto, si uno pudiera como graficar esto en la presentación, hablaríamos de que el proceso de cambio tecnológico, si analizamos desde el año 1990 y haciendo un poco de futurología y prospección hasta el año 2030, parte con procesos que son discretos desde el punto de vista matemático, y discretos desde que son eventos aislados. Y en la década de los 90 tenemos la irrupción o la aparición de la Internet, luego hacia fines de la década, la posibilidad de incorporar dispositivos informáticos, computadores en los distintos domicilios, la aparición del Internet domiciliario, la aparición de los teléfonos celulares a la posibilidad de portar datos en los teléfonos celulares, el desarrollo de las aplicaciones, y luego este tema revienta desde el punto de vista de la creatividad y la innovación, y esta cosa que era discreta, que era eventos aislados, se transforman en un cambio tecnológico constante. Y es lo que vemos desde el año, uno podría decir aquí, desde la década del 2020 en adelante, los cambios tecnológicos son una constante. Por lo tanto, tiene que haber siempre una observancia respecto de qué es lo que está pasando desde el punto de vista tecnológico, cómo la ciudadanía responde a aquello para poder verificar qué es lo que se puede incorporar dentro del contexto del sector justicia. Sin embargo, las reformas siguen siendo elementos y eventos que son discretos, nuevamente discretos porque son aislados y no son frecuentes. En Chile todavía hablamos de la reforma procesal penal como concepto, pero la reforma procesal penal sucedió en el año 2000. 20 años después seguimos pensando de qué es la justicia reformada. No, la persona que se enfrenta al sistema de justicia hoy día en el contexto criminal es el sistema de justicia que enfrenta, no es que sea la nueva justicia. Esa nueva justicia lleva 20 años. Entonces, existe siempre esta distancia entre la capacidad que tiene adaptativa el sector justicia, la legislación, los procesos, de responder a las necesidades de los ciudadanos y lo rápido que va la tecnología con esto. Y aquí un ejemplo que a mí me encanta, que es del gran Gabriel Hernán Cuadri. Mario, es un genio, Cuadri, ¿eh? Campeonazo. Y Cuadri nos da un ejemplo clarísimo al respecto. Y dice, la relación que existe entre la justicia y la tecnología es como la relación que hay entre el coyote y el correcaminos. Ahí, bueno, todo el mundo ahora ya sabe que tengo como 40 y tantos años porque esos son los dibujitos que veía cuando era chico. Pero el proceso es el coyote y el correcaminos pasa a toda velocidad al lado de él, lo mira para atrás, la se burla, ¿eh? Y esa es la tecnología respecto de los problemas que enfrentamos en el sector justicia. Los problemas que nosotros enfrentamos están súper resueltos por la tecnología en otros contextos industriales, contextos académicos, y lo que pasa es que nos tardamos un montón en implementar esos desarrollos tecnológicos en nuestras instituciones. Y atrás va el proceso, ¿eh? Que es el coyote, atrás va el proceso judicial con sus productos ACME, tratando de alcanzar a la tecnología o alcanzar esa solución. Entonces, hay que tener súper claro cuáles son estas condiciones de la sociedad y cómo la tecnología entrega una respuesta, y la ductilidad, la facilidad, la flexibilidad que tiene la institución, en este caso el Poder Judicial, para poder adecuarse a ellos. Como ejemplo, podríamos graficar cuál es la sociedad del año 2000, hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, nuestra sociedad era una comunidad análoga. La interacción con las otras personas era básicamente en nuestro vecindario, en la comunidad. Nuestra concepción del individualismo estaba vinculado a la presencia. Éramos y existíamos cuando estábamos presentes en un lugar. Existía un fuerte autocontrol social. La ciudadanía ejercía cierto control respecto de nuestras reacciones incluso. Desde el punto de vista del enfoque laboral, una relación muy directa de dependencia entre
la faena entre el sitio donde desarrollo el trabajo, mi empleador y los trabajadores, desde el punto de vista de la conectividad y las herramientas tecnológicas, tremendamente limitada. Recién está apareciendo la Internet, recién está apareciendo la computación domiciliaria, aparece la telefonía celular y se va a proyectar durante probablemente los próximos 10 o 15 años. Y desde el punto de vista de los datos, que este es un elemento también súper importante cuando hablamos de utilización de tecnología en el contexto judicial, estaban tremendamente dispersos. Son pocas las empresas, pocas las instituciones que generaban registros de su información, esos registros generalmente en algún medio material para poder mantenerlo con cierta vigencia, y eso permitía que este concepto de la privacidad estuviera como súper intacto. Nuestros datos no andaban en todas partes. Y eso era parte del contexto ciudadano en el que nos desarrollábamos. Sin embargo, cuando uno mira el año 2020, somos comunidades avanzadas digitalmente, desarrollamos una vida física en paralelo con nuestra familia, ¿cierto? Nuestros amigos, nuestro entorno laboral, pero también existe una vida digital. Esa vida digital además acuña un concepto que es la individualidad múltiple. Sé que suena súper dicotómico, pero tenemos tantas personalidades como perfiles existen nuestros en Internet. Tenemos una personalidad, un perfil, un tipo de comentario, un tipo de relacionamiento cuando estamos en Twitter y es completamente distinto cuando estamos en LinkedIn. Somos la misma persona. Y no estamos físicamente en ninguna de las dos cosas a la vez, pero de la misma manera estamos en simultáneo en las dos. Y eso es un cambio también cultural. Existe lo que denominamos también la cultura de la funa, quizá el concepto no es conocido por todos, pero es como básicamente si una figura pública comete algún error, un ilícito, una transgresión, lo que fuera, la ciudadanía se articula muchísimo más rápido, de manera más ágil a través de redes sociales para poder ejercer un juicio y criticar esa conducta antes de que el órgano jurisdiccional pueda responder. La ciudadanía ya lo enjuició antes de que los tribunales de justicia emitan su veredicto. En paralelo, desde el punto de vista de la economía, surge la economía de las plataformas y ahí un poco dependiendo de cuál es el nivel de legislación que existe en los distintos países, hay mayor o menor precarización del empleo y una suerte de extensión o de distancia entre la responsabilidad que tiene el empleador con sus trabajadores. Existe plena conectividad respecto de los flujos de información. Hay un flujo constante de datos entre las personas y las empresas, las personas y las instituciones, entre nuestros dispositivos y las instituciones o las empresas. Hoy día nuestros celulares están mandando datos de ubicación, de localización, de preferencias, de gustos a una infinidad de aplicaciones que constantemente están recabando esa información. Y eso es algo que está más o menos descontrolado. Creo que salvo la última actualización de Apple, que ahora te pone una nueva alerta, porque cuando instalaste la aplicación, uno le dice sí, sí, aceptar, aceptar, y finalmente le vendo mi alma al diablo y instalan la aplicación igual. Ahora cuando la quieres usar, la nueva actualización de Apple te pregunta, ¿y está seguro usted que quiere compartir datos personales con esta aplicación? Y ahí existe, creo yo, un nuevo momento de reflexión respecto de si vamos a avanzar por esa vía o no, pero este flujo masivo de datos nos pone en otra dimensión, que es la caja negra de los algoritmos y el desconocimiento que tienen las personas de qué es lo que se hace con sus datos, qué es lo que hacen las empresas, qué es lo que hace la industria, qué es lo que hace la academia y qué es lo que hacen las instituciones públicas también con sus datos. Por ejemplo, nosotros tramitamos digitalmente todas las causas y cuando se ingresa una, naturalmente una persona pone, por ejemplo, su domicilio físico, ¿cierto? Domiciliado en tal parte. Pero ese dato lo está aportando para efectos del proceso. Esa persona informadamente sabe que tiene que colocar su domicilio para efectos de notificaciones futuras y qué sé yo, incluso para poder definir cuál es el tribunal competente territorialmente. Pero no nos están aportando esos datos para que nosotros como equipo de ingenieros hagamos probablemente un proyecto de inteligencia de datos y poder definir cuáles son las zonas geográficas del país en donde existe mayor conflicto social. No nos entregaron ese dato para eso. No nos entregaron ese dato informadamente para eso. Y hay un fuerte desconocimiento desde el punto de vista de los ciudadanos de qué es lo que se hace efectivamente con su información en instituciones tanto públicas como privadas. Por lo tanto, parece prudente plantearnos una pregunta de si existe o no un problema de adecuación, de si es coherente la respuesta que da el Poder Judicial y a qué tipo de sociedad realmente le estamos respondiendo. ¿Cuál es el enfoque de nuestros sistemas de justicia hoy día? ¿Estamos desarrollando
propuestas de incluso de cambios procesales mirando a la sociedad del año 2020 o estamos mirando a la sociedad realmente del año 2000? ¿A qué sociedades le estamos poniendo atención desde el punto de vista de los poderes judiciales latinoamericanos? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué tipo de conflicto es el que estamos abordando? ¿Cuánto tiempo nos vamos a demorar en darnos cuenta de que ya hay un nuevo contexto? Porque cuando uno hablaba a veces de cambios y de estos cambios, se podía suceder un cambio por generación. Pero hoy día estamos viendo de que aquella generación relativamente joven, no sé, 20, 25 años, en el año 2020 vivía en una sociedad y en el año 2000, en el año 2000 vivía en una sociedad, y esa misma generación hoy día tiene 40 y algo de años y vive en una sociedad que es completamente distinta. Los cambios ya no son uno por generación, van a ser varios cambios en una única generación. Y nuestras instituciones, ¿con qué velocidad se adaptan a ello? Son preguntas importantes de plantearse. ¿Y qué herramientas y capacidades tienen hoy nuestros jueces para poder ejercer su rol jurisdiccional en esta sociedad del año 2020? Hace unos días atrás estaba en un seminario donde se hablaba de, independiente de la legislación que esté vigente en los distintos países, pero de criptomonedas, de cibercrimen, de seguridad, de leyes de protecciones de datos. Y yo me preguntaba si en los procesos de formación de los jueces, que naturalmente son abogados, ¿cierto? Y luego tienen un proceso de formación adicional. En Chile es a través de la Academia Judicial que forma a estos abogados para poder desempeñarse como jueces. Si existe la incorporación de estos tópicos, cuáles son las nuevas habilidades que le estamos entregando a los jueces para poder comprender, por ejemplo, interpretar una prueba pericial que tiene ribetes informáticos. Son habilidades que tradicionalmente no son entregadas a los jueces y que en el nuevo contexto en el que se desarrollan los conflictos, en el que se desarrolla eventualmente, no sé, un crimen, naturalmente deben contar con aquellas herramientas. Sin duda estas preguntas probablemente no las vamos a responder en esta presentación, pero creo que es súper importante tener esto en vista cuando se empiezan a diseñar implementaciones tecnológicas. ¿Cuál es el usuario? ¿Cuál es el tipo de destinatario al que estamos desarrollando estas tecnologías y cuál es el problema que queremos resolver? Retomando lo nuestro, Mario, tramitación, perdón, Esteban. vale, Esteban, acá solamente quiero pasar el dato de que en el material que les dejamos en la plataforma hay un informe que hicimos que cerramos a principios del año pasado, que se llama Informe Justicia 2030, donde hicimos una suerte como de estudio de posicionamiento para entender un poco esto. Está interesante por si lo quieren consultar. Solo eso, Mario. Súper bien, está disponible ahí en la plataforma. Yo se lo voy a pasar a Celina para que nos pueda ayudar a compartirlo y subir. Tramitación electrónica. ¿Y qué es lo que vamos a entender dentro del concepto de tramitación electrónica? Si bien no existe como una definición académica bien definida, la tramitación electrónica nosotros la entendemos como un procesamiento integral de la causa judicial mediante un soporte tecnológico. Y ahí hay dos conceptos que son claves. Uno, integral, es decir, toda la tramitación es electrónica, si no, no es tramitación electrónica. Si tenemos una parte de la tramitación digitalizada o en este contexto no estamos hablando de tramitación electrónica propiamente tal, hay distintos niveles respecto a esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y naturalmente que es a través de un soporte tecnológico. En el caso de Chile, y aquí un poco referirnos a nuestra legislación vigente, esta tramitación está avanzada en una suerte de principios. De partida tenemos una ley en Chile que es del año 2016 que regula, o 2015, no me acuerdo, creo que es 2015, que regula la tramitación electrónica de los procesos judiciales en todas las instancias, en todos los tribunales del país, y es una imposición legal. Es por eso que toda la tramitación en Chile es completamente digital. Si uno tiene que hacer estos esfuerzos sin un marco normativo que lo respalde, el Poder Judicial tradicionalmente no es tan flexible como para decir de mutuo propio, queremos avanzar por esta vía. Nosotros habíamos avanzado porque hay alto impulso institucional respecto del uso de las tecnologías y nos pilló relativamente bien parados esta implementación. Se basa en una serie de principios. Primero, el principio de equivalencia funcional, y esto es para dar seguridad respecto de que los documentos y todo acto procesal que se genera en el entorno digital tiene el mismo valor y surtirá los mismos efectos que el soporte en papel. Esta cuestión fue súper importante tenerlo como un principio en la ley, porque aun cuando una resolución de un juez estaba firmada con firma electrónica avanzada, no sé, el registro civil
al que le estábamos enviando un oficio de un juez firmado con estas características a través de un medio electrónico, le pedía al tribunal que le mandara una copia impresa con un timbre del tribunal, una copia impresa de la resolución firmada digitalmente. Y eso era como un sinsentido, porque al imprimir una resolución firmada con firma digital avanzada, llevarla al mundo material perdió completamente toda validez legal, así que, pero existía este principio de equivalencia del soporte. Adicionalmente, la tecnología permite dar mayores muestras de fidelidad y de la capacidad de conservación de los registros digitales. A nosotros nos pasó creo que 2 años atrás, se quemó un tribunal en Chile, se quemó un tribunal en la isla de Pascua. Me tocó viajar para allá, estuvimos 3 días rearmando el tribunal, acomodando muebles y todo. Se quemaron todas las causas físicas que el tribunal tenía, pero esas causas físicas estaban ahí por un tema romántico. Ya eran digitales toda la tramitación de las causas. Nos demoramos 2 o 3 días en habilitar los espacios físicos, instalar los computadores, darle red de nuevo y todo lo demás. Y al tercer día el tribunal estaba completamente operativo, con toda su información vigente respecto de los procesos que se estaban tramitando en el tribunal a propósito de las ventajas que entrega la implementación de este tipo de tecnología. Permite avanzar con harta decisión, con un principio de publicidad. En nuestra legislación, todas las causas, todos los actos procesales son públicos, salvo aquellos que la ley naturalmente tiene excepciones, como por ejemplo, no sé, una intervención telefónica en una causa de droga. Esa actuación procesal, la autorización del juez, es una diligencia reservada para asegurar el éxito de la investigación, pero todo el proceso es efectivamente público, y la tecnología permite avanzar y dar una muestra probada de esa publicidad. A lo propio, un principio vinculado a la buena fe que tienen todos los intervinientes para la actuación en este contexto, permite naturalmente la actualización. Estas herramientas tecnológicas deben actualizarse de manera constante, y ahí es importante tener un foco puesto en la neutralidad tecnológica, de forma tal de poder dar a la institución la flexibilidad de poder ir cambiando y ir migrando respecto de estas implementaciones. Y finalmente se basa fuertemente en un principio de cooperación con el resto de los actores del sector justicia, que impone además un desafío no solo para el Poder Judicial, sino que para los estados. Porque cuando una ley dice las instituciones relacionadas tienen que cooperar, esa cooperación naturalmente la entendemos como, por ejemplo, el traspaso de información. Tradicionalmente es el tribunal despacha un oficio al registro civil para poder conocer cuáles son las direcciones donde vive Esteban Paiva, para que yo lo pueda notificar. Sin embargo, en un contexto tecnológico, esa comunicación se realiza en formato digital. Pero arribar a esa comunicación digital no siempre es un tema pacífico, porque las instituciones tienen diferentes presupuestos, tienen diferentes niveles de madurez y desarrollo tecnológico, y alcanzar esa paridad no siempre es tan fácil, ¿cierto? Y impone ahí un desafío, el cual es la mirada que tienen los estados respecto de un avance que sea paulatino, que sea creciente, pero en el que vayamos todos juntos. Sino aquel que se despega mucho tecnológicamente, igual queda aislado, puede ser súper avanzado tecnológicamente en el interior de la institución, pero seguimos aislados respecto del resto. Por lo tanto, ¿qué es la tramitación electrónica de la justicia? Es una interpretación y adecuación tecnológica de los actos procesales. Es transformar a nivel de flujos informáticos, tecnológicos, la lógica con la que se tramita efectivamente una causa, sean estas reformadas o no. Por lo tanto, es más un cambio de soporte, es una adecuación de los procedimientos desde el mundo análogo al mundo tecnológico sin cambiar el proceso. Por lo tanto, hoy día en Chile nosotros tuvimos que requerir una ley que nos permitiera cambiar del formato papel al formato digital. Pero cuando la causa se tramitaba a tinta y pluma, o se tramitaba en máquinas de escribir que luego se imprimían los documentos para poder agregarlos a un expediente físico, no necesitamos una ley para cambiar de la pluma a la máquina de escribir. Sin embargo, sí tuvimos que requerir una ley para cambiar del papel al expediente electrónico. Y eso tiene que ver un poco cómo se entiende el uso de la tecnología en estos contextos, que no cambia el proceso, sino que cambia el soporte. La tramitación electrónica entonces es naturalmente una consecuencia, es el resultado de una estrategia de adopción de tecnología al interior de los poderes judiciales. Ojo aquí, que hay que entender cuál es el propósito que se persigue.
Porque la adquisición de tecnología, porque es cool, porque vamos a ser innovadores, la verdad que no tiene sentido. Recordar que nuestras instituciones tienen una mirada de cara a la ciudadanía y lo que tenemos que tratar de identificar es cuáles son los problemas institucionales que queremos resolver con la aplicación de estas tecnologías. No se debe confundir la tramitación electrónica de justicia con la transformación digital. La transformación digital es un proceso muchísimo más profundo, vamos a ver a continuación de qué se trata, pero no tiene que ver con la tramitación electrónica de la justicia. La transformación digital es una consecuencia, es un proceso reflexivo distinto respecto de este proceso. Tampoco se debe confundir la tramitación electrónica con el plan de compras de tecnología. Son cosas que van completamente diferentes. Naturalmente el plan de compras tecnológico aporta, porque lleva un poquito a empujar los procesos de cambio, sobre todo el de derribar ciertos paradigmas con el uso de la tecnología. Hace un poquito más de un año y medio atrás, en nuestro Poder Judicial hablábamos de las unidades que pudieran prestar apoyo a tribunales por la vía del teletrabajo y teníamos 3 o 4 pilotos ahí implementados en algunos tribunales del país. Un par de meses después viene la crisis del COVID y la institución toma la decisión de irse todos a teletrabajo. Sin embargo, originalmente era algo como medio cuestionado. La lógica era, no, los que van a teletrabajar casi como que van a descansar, van a estar de vacaciones mientras los demás están en el tribunal trabajando. Con la tecnología sucede un poco lo mismo. Y su implementación permite ir derribando algunos mitos también respecto de su uso. Un efecto vinculado a la adopción de estas tecnologías está vinculado con el cambio profundo que deriva de la aplicación de estas tecnologías digitales. Y esto es un proceso, es una consecución de etapas y es importante entender en cuál de las etapas estamos. Una primera etapa es la conversión analógica digital, que es básicamente... Sí. Mario, discúlpame, mirá, antes que pase a este tema, te voy a ir haciendo un par de preguntas porque el chat está bastante activo y demás. Dale. Pregunto varias cuestiones. Por ejemplo, una primera, realizan un aporte, dice, mi provincia trabaja con tramitación electrónica del 2011, pero no hemos podido lograr integrar a la policía o a las fuerzas de seguridad en el uso total del sistema. ¿Cómo ha sido la experiencia chilena con el uso de la tramitación electrónica por parte de las fuerzas de seguridad y otras instituciones? Bueno, acá, al igual que en Argentina, las distintas instituciones tienen presupuestos distintos, discuten su asignación de recursos de manera independiente, y yo creo que eso es probablemente un poco de falta de visión sistémica de cómo debería operar. Debiéramos avanzar más o menos con un nivel de madurez que fuera similar. De hecho, en Chile se tramitó la ley de tramitación electrónica en el Congreso sin que las otras instituciones tuvieran idea de que se estaba tramitando esta ley. El Poder Judicial generó un cambio gigantesco en la forma en la que se relacionaba, no porque quisiéramos, sino que además porque una ley lo imponía. O sea, a partir de tal día está vigente esta ley y yo a la policía no le mando nunca más un oficio en papel. Y la policía se vio enfrentada a que, pero ¿cómo no en papel? Si nosotros no tenemos sistemas. Y ahí tuvieron que correr y estuvieron un año tramitando su presupuesto para el año siguiente, de forma tal de contar con los recursos necesarios para poder generar estas interconexiones. Allí el aprendizaje tiene que ver con tener una mirada sistémica de esto. De hecho, el equipo de Esteban está trabajando en el diseño de un proyecto de un sistema interoperable del sector justicia. Incluso las ventajas competitivas que podría asignarle esto al Estado de Chile al momento de poder gestionar adquisición y compra de herramientas tecnológicas cuando las compras por volumen, porque ya no es solo el Poder Judicial chileno que tiene, no sé, 12.000 funcionarios y quiere comprar licencia de determinado software. No, somos 250.000 funcionarios públicos del sector justicia que requerimos acceder a este tipo de tecnología. Incluso podríamos mejorar las condiciones de precio con los que se acceden a estas herramientas, pero allí el tema no fue tan pacífico. La misma ley dio la posibilidad de generar ciertas flexibilizaciones reguladas por la Corte Suprema. Nos dimos pie atrás respecto del avance en la tecnología. No nos permitimos despachar oficios físicos, un documento en papel. Sí dimos la posibilidad de que la remisión fuera en documentos digitales a través de un correo electrónico, y ahí se firmaron convenios de colaboración con las otras instituciones hasta que alcancen el nivel de madurez que permitan las interconexiones. Hoy día nosotros tenemos algo así como
55 o 57 interconexiones con distintos órganos del Estado para la transmisión de información, pero no llegamos a ese proceso de la noche a la mañana porque, como te decía, depende mucho también del nivel de desarrollo tecnológico que tienen las otras instituciones. Perfecto. Mario, aprovecho que de la interrupción, Sí. de hacer otra pregunta y ya seguís con el desarrollo de la disertación. Hablan también del efecto de la pandemia. Dicen que, bueno, a partir de esta pandemia ha dejado en evidencia que Chile, como muchos otros países latinoamericanos, existe un problema serio de conectividad y de alfabetización digital en general. ¿Cómo el Poder Judicial chileno ha podido enfrentar esta situación? Uy, mira, ahí son hartas dimensiones. Hay un libro que mi jefe que está aquí presente me lo recomendó, lo leí, se llama El Cine Negro, de un filósofo libanés. Él se llama Nassim Taleb, creo que lo tengo digital, así que lo voy a dejar también subido para que lo vean. El libro hace referencia a eventos que son imposibles de prever en una primera mirada, que son imposibles de prever, que cuando suceden tienen altísimo impacto, pero que cuando luego se racionalizan, estaban todos los elementos dados para que quien hubiese hecho un análisis prospectivo dijera esto es altamente probable que suceda. La crisis del COVID probablemente tiene esas características. Nadie se lo imaginaba, el impacto fue fuertísimo, pero existía mucha evidencia científica que pudiera ser presumible de que eventualmente íbamos a vivir una pandemia. Sin embargo, en Chile teníamos un poquito el camino avanzado, digo yo. La pandemia nos pegó igual, tuvimos algunos problemas de operación, yo diría que duraron probablemente unas 6 semanas, un mes y medio, hasta adecuarnos al modelo de teletrabajo, pero teníamos 447 tribunales a lo largo del país tramitando todo completamente digital. Teníamos firma electrónica avanzada para nuestros documentos, teníamos herramientas de videoconferencia, contábamos con firma electrónica avanzada para todos los actos procesales, teníamos interconexiones con otros órganos del Estado. Nunca nos preparamos para una pandemia, pero estábamos en un buen pie para poder enfrentarla. Y eso tiene que ver un poco con la visión que tiene la institución modernizadora. Y hay hay referencias, ¿cierto? Uno sangra en el dojo para no morir en la guerra. Y estos procesos de implementación de tecnología, que a veces son complejos, que cuesta que la institución los adopte, finalmente se ponen a prueba en estos momentos de crisis. Las crisis no son momentos para, no quiero decir que no son momentos para innovar, pero no son momentos para improvisar. Las crisis son momentos en los que se ponen a prueba todas las decisiones que previamente se tomaron y tienen que dar respuesta, tienen que funcionar. Y eso es lo que nos pasó un poco a nosotros. Luego, todos los detractores, por ejemplo, de hacer audiencias por videoconferencia, después no te dicen, oye, qué buena la idea que tuvieron hace 3 años atrás de decir, oye, avancemos con los pilotos de audiencias por videoconferencia. Nadie te los felicita ni te los reconoce, pero son hoy día parte del paradigma con el que la institución funciona y esos avances, aunque costosos y con muchos tropiezos, permitieron hoy día enfrentar de mejor manera la crisis del COVID. Perfecto, Bien. Mario, podés seguir con el desarrollo, si así te parece bien, de la disertación. Muchas gracias. Acelero para darle tiempo después a Esteban. La primera etapa es esta conversión analógica prácticamente es escanear los documentos y empezar a subirlos a un software, un programa, una carpeta, donde voy a hacer una colección de documentos. Ahí estamos hablando de esta primera etapa, que es la conversión desde el mundo análogo al mundo digital. Luego hablamos de la digitalización, y este es un proceso un poquito más profundo, que tiene un foco en los procesos, tiene un foco en el cómo la tecnología induce una mirada vinculada al proceso, al volver a pensarlo, al diseñarlo en el mundo digital, un foco en la optimización de estos procesos, cómo los hacemos efectivamente más eficientes, cómo somos más eficaces desde el punto de vista de los costos, y que pone la mirada en una última dimensión, que es el poder medir si estas cosas tienen algún sentido, si tienen algún impacto en la institución y sobre todo si generan impacto de cara a los usuarios. Y aquí es donde tenemos el pase a la etapa siguiente, que es la transformación digital, donde la mirada está puesta en el valor que podemos agregar al trabajo que realizamos a propósito de la implementación de tecnología. Por ejemplo, si en la prestación de servicios de cara a la ciudadanía hacemos que la justicia sea un servicio más accesible y que dé una respuesta más eficiente a los ciudadanos. Si a propósito de la implementación de la tecnología, por ejemplo, con dispositivos como la oficina judicial virtual,
le damos la posibilidad a las personas de acceder a la información de su causa a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar del mundo, si estamos con eso mejorando las condiciones de acceso. La transformación digital tiene que ver con esta mirada, con una mirada de agregar valor al trabajo que se realiza y permite la efectivización o la materialización de ciertas dimensiones que antes parecían ontológicas. Hablar de transparencia, de equidad, de igualdad, de seguridad, de acceso, de confiabilidad, de predictibilidad de la respuesta jurisdiccional, hoy día es muchísimo más fácil poder materializar estos principios rectores de la institución y dejar de que queden en un espacio tan filosófico y llevarlos a una dimensión muchísimo más concreta. Y estos procesos son urgentes en nuestro contexto latinoamericano y vamos a tratar de expresarles nuestros por qué. Primero porque es importantísimo mejorar las condiciones de acceso y las tecnologías permiten mejorar aquellas condiciones. Hoy día no es que el Poder Judicial implemente una tecnología novedosa. Esto la industria lo solucionó hace un montón de tiempo, o sea, hace muchísimos años que las personas realizamos, por ejemplo, transferencias electrónicas de fondos. Sin embargo, existía muchísimo temor respecto de la posibilidad de ingresar una demanda a través de un sitio electrónico. O sea, muevo mi plata de un banco a otro, de una persona a otra a través de un dispositivo electrónico, pero no teníamos confianza en que, no, ¿qué va a pasar con la demanda? Va a quedar perdida en el ciberespacio. Y esas son parte de los cuestionamientos que se enfrentan. Por lo tanto, es necesario mejorar las condiciones de acceso y ahí la tecnología tiene muchísimo que hacer y muchísimo que aportar. Naturalmente, a propósito de todos los movimientos sociales, la convulsión que se vive en los distintos países latinoamericanos, apuntar hacia la transparencia en el procesamiento de la información, en la tramitación de la causa, y la tecnología permite asegurar la publicidad de estos registros. Hoy día las causas en nuestro contexto chileno son posibles de revisar, de acceder a ellas. Cualquier ciudadano lo puede hacer a través del portal del Poder Judicial o de la Oficina Judicial Virtual y tiene libre acceso a eso y da cuenta probada de cierta madurez también institucional, de forma tal de exponer ahí sus procesos. Les vamos a mostrar algunos ejemplos más adelante. Desde el punto de vista de la eficiencia, la justicia, ese dicho que dice que la justicia tarda pero llega, pero finalmente la justicia que tarda no es justicia. Entonces, acelerar los procesos de tramitación de causas, que las causas duren menos días, que duren menos meses, que exista cierta agilidad. Hoy día la tecnología permite avanzar con harta decisión en eso. El resguardo de las garantías procesales, ahí puede haber ciertas disputas respecto de, no sé, la comparecencia en juicio a través de videoconferencia o no, pero existen muchísimas dimensiones en las que la tecnología da garantías probadas de resguardar las garantías procesales. Apuntar a la objetividad, este también es un principio súper anhelado respecto de la imparcialidad, minimizar las excepciones. Hoy día la tecnología permite avanzar con muchísima decisión en aquello, y de hecho, si uno lo empuja esto fuerte hacia el futuro, con la colección impresionante de datos que se tienen a nivel digital, a nivel electrónico de la tramitación de las causas, uno podría con relativa facilidad poder decirle a un juez: magistrado, la verdad es que usted ha resuelto 7000 veces causas exactamente igual a estas, y esta ha sido su conducta. Llegó la 7001. ¿Usted quiere innovar respecto de su tipo de decisiones o quiere mantener sus criterios? Es posible anticipar en parte la respuesta jurisdiccional para condiciones que están previamente establecidas y de cosas que han sido previamente juzgadas en otros procesos. Entonces, se apunta también, la tecnología tiene posibilidades de aportar en esa misma dimensión. Y adicionalmente, a materializar algunos de los nuevos derechos que surgen. En el caso de Chile, aquí voy a ir a un breve ejemplo. En el caso de Chile, yo sé que en América Latina, leyes vinculadas a evitar la doble victimización y el resguardo de los niños, niñas y adolescentes existen hace más tiempo que acá en nuestro país. En Chile la tramitación legislativa de esto se demoró casi 10 años, fue una locura. Pero hoy día tenemos una ley que resguarda esto y que en un dispositivo similar al de la sala Gesell se realizan estas entrevistas. Sin embargo, la misma ley estableció de que, y adicional a la entrevista, deben resguardarse aspectos como, se fue el fin de la presentación, o idea mía. Sí, les pido que me disculpen, no sé qué pasó aquí. Voy a volver rápidamente, pero les cuento. En Chile la legislación estableció que los niños que declaran en estos dispositivos
deben hacerlo luego. Este dispositivo, esta videograbación debe estar completamente anonimizada respecto de la identidad de los niños. Y ese trabajo, con las implementaciones tecnológicas que nosotros teníamos, tenía que ser realizado por un funcionario. El funcionario tenía que ir cuadro a cuadro dentro de la entrevista, ir anonimizando, ir poniendo este cuadro de distorsión en el rostro del niño. Ahí ya se ve la presentación de nuevo, ¿cierto? Sí, Mario. Sí, perfecto. Aquí lo que hicimos fue trabajar con una tecnología. De hecho, Pablo Cabezas, que está presente en la clase hoy día, que está a cargo de uno de los workshops de Design Thinking, fue el líder de este desarrollo tecnológico. Utilizamos una tecnología gratuita de Google, una librería de inteligencia artificial de TensorFlow, y utilizando matemática de puntos fue posible entrenar un modelo matemático que realizara esta labor de anonimizar el rostro del niño sin que intervenga la mano de un funcionario. Entonces, si por una hora de entrevista necesitábamos poner una persona que se demorara 3 o 4 horas luego en anonimizar la pista de video, hoy día la tecnología lo hace de forma automática. Mario, volvemos entonces. ¿Sí? Marito, te hago otra pregunta que se ha estado repitiendo en el chat, que creo que es un factor común de interés de los participantes y demás. Preguntan en el sentido, en este plan, en este programa, en este proyecto de digitalización en sí, y de expediente digital y de innovación y demás, preguntan cómo ustedes desde Chile han trabajado las políticas públicas de inclusión digital, digamos, de la ciudadanía, y cómo han resguardado ese acceso efectivo a justicia y demás de todos aquellos que quedaban fuera de lo que son las herramientas de digitalización. ¿Cómo lo han trabajado ustedes? ¿Cómo lo han resguardado? Es súper interesante la pregunta, yo le agradezco, porque hay distintas formas de poder verlo, y aquí uno puede tener una mirada incluso crítica también del mismo proceso. En los aspectos positivos, en Chile tenemos, la Corte Suprema conformó un equipo de trabajo que es para grupos vulnerables respecto del acceso a la justicia. Ahí tenemos distintas dimensiones. Los niños, niñas y adolescentes son uno, las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son otros, las personas que, por ejemplo, incluso las personas ciegas, los migrantes en Chile. Hoy día tenemos una población migrante de distintos países latinoamericanos, la gran mayoría naturalmente de habla hispana, pero en Chile hay una población de ciudadanos haitianos muy populosa, y que se vieron enfrentados a acceder a un sistema de justicia que no los comprendía y que ellos tampoco comprendían. Allí implementamos distintos proyectos, como por ejemplo un servicio de traducción en línea que se realiza a través del uso de una videoconferencia con traductores para que estas personas tengan acceso. El equipo de informática trabajó en el desarrollo de herramientas para poder permitir que las personas que son ciegas o que tienen alguna discapacidad visual también puedan interactuar con las plataformas digitales. De hecho, tenemos hasta un juez que es ciego y que puede tramitar en los sistemas informáticos. Ahí hay un desarrollo tecnológico interesante. Sin embargo, creo que también hay que tener un poco una mirada crítica. Y la mirada crítica es que usualmente cuando los usuarios del Poder Judicial hacen referencia, o algunos miembros del Poder Judicial hacen referencia a la, entre comillas, analfabetización digital de los usuarios, yo la verdad me lo cuestiono un poco. Yo me lo cuestiono un poco porque si ese ciudadano chileno, extranjero, residente en Chile, como fuera, tiene un teléfono celular, si tiene correo electrónico, si tiene Facebook, si ocupa Instagram y si se comunica por WhatsApp, eso no es una persona que es analfabeta digitalmente. No es una persona que no comprende la tecnología. Ahí mi juicio crítico es que el que no comprende la tecnología es el que hizo el desarrollo de un software que se dispuso para la ciudadanía, que no es fácil de interpretación por ese ciudadano. Y ahí creo yo que hay que tener también un foco fuerte centrado en las personas a las que llegamos, no en la visión que técnicamente tenga como equipo de desarrollo informático o lo que sea, respecto de lo que yo quiero desarrollar. Tengo que desarrollar soluciones que vayan de cara a los ciudadanos. Entonces, ahí yo siempre me pregunto si es el ciudadano el que tiene un problema con la tecnología o el que está peleado con la tecnología es el que diseñó el software. Por muchas habilidades técnicas que tenga, realmente si el foco lo puso o no en
en las personas. Hay hartos proyectos ahí con una mirada de innovación. Esteban va a profundizar en aquello, así que creo que vamos a quizá volver a esa pregunta un poquito más adelante. Otro de los factores por los cuales es importante incorporar transformación digital, tecnología en estos procesos, es porque la carga de trabajo crece todos los días. Aquí hay una evolución de cómo año a año, al menos en el contexto chileno, ha venido aumentando el ingreso de causa. Chile son 17 millones de personas, 18 millones de personas, y tenemos casi 3 millones y medio de causas anuales. Entonces habla de un nivel de conflicto jurídico relevante, de asuntos que se conocen en los tribunales y que las instituciones no son infinitas. Desde el punto de vista del presupuesto, y quizá la mirada tradicional es que en la medida que tenemos más trabajo, vamos a ir a pedir más recursos al presupuesto de la nación, y ese presupuesto tradicionalmente lo vamos a invertir en dos cosas: en más personas y en más edificios para que alberguen a estas personas. Pero eso no es infinito. Eso no es infinito, los edificios no son elásticos, a pesar de que hemos tenido crecimientos en los presupuestos de la institución. Por ejemplo, desde el año 2015 al año 2019, nuestro presupuesto en infraestructura creció un 72%. Esto es un presupuesto para construir edificios. Ese incremento son casi 130 millones de dólares. El presupuesto vinculado a la capacidad para poder contratar personas creció en un 10% en 4 años. En 4 o 5 años creció un 10%, con casi 60 millones de dólares adicionales al presupuesto que ya tenían. Pero esto no es infinito, los edificios no son elásticos. Construimos un edificio hoy día que nos demoramos 4 o 5 años en construirlo, está mi jefe ahí, 4 o 5 años, son como 6 lo que nos demoramos en construirlo, y luego ese edificio queda chico, porque las causas crecieron y el edificio no es elástico, no puedo meter en un edificio diseñado para 20 personas, 40 funcionarios. Entonces, es necesario darle una vuelta para ver cómo la implementación de las tecnologías nos permite, por ejemplo, descongestionar los módulos de atención de público. Y pareciera que son innovaciones. Por ejemplo, en Chile implementamos un proyecto en el marco de un concurso de innovación, que Esteban les va a hablar de eso, de reserva de hora online. Es decir, a partir de una plataforma, un dispositivo móvil que tú tienes, reserva la hora en la que el tribunal te va a atender. Porque tradicionalmente el tribunal abre la cortina a una determinada hora, se llena de gente, está lleno de gente todo el día, hasta las 2 de la tarde que cerraron la cortina y dejaron de atender público. Y eso, las personas se mandan una fila a veces de 2 horas, y eso no sucedía en nuestros tribunales. Se implementa un proyecto que permite que las personas, a través de un dispositivo móvil, y esto tiene que ver con que las tecnologías ya están siendo usadas por la ciudadanía. Entonces no tenemos que tener tanto miedo de implementar, por ejemplo, una cosa sencilla como esa: habilitar un dispositivo que permita reservar la hora, y yo que tengo tiempo a las 11 de la mañana, digo, necesito hoy día ir a hacer un trámite, voy a ir a hacer este trámite, reservo mi hora y cuando llego al tribunal espero 5 minutos y me atienden, porque tengo mi hora tomada. No tengo que ir a hacer la fila de las personas que llegaron físicamente al tribunal. Entonces, es necesario darle una vuelta de cómo descongestionamos los tribunales, cómo abordamos mayor carga de trabajo, cómo abordamos mayor cantidad de causas, haciendo uso de estas herramientas. Desde el punto de vista de la cobertura tecnológica, que era parte de lo que mencionabas tú, Giancarlo, hay un estudio desarrollado, de hecho el estudio está en el material que vamos a dejar disponible. El estudio se denomina Conectividad Rural en América Latina y el Caribe, un puente al desarrollo sostenible en los tiempos de pandemia. Fue elaborado por el Instituto Internacional de Ciencias Agropecuarias, el BID y Microsoft, y nos da cuenta de que en el contexto de la población rural, solamente la población rural, existe un 37% de penetración de la tecnología. Y en los contextos urbanos, donde están los grandes centros urbanos, los grandes centros poblacionales, el 71%, contexto completo latinoamericano, tiene los más altos niveles de penetración tecnológica. Aquí el estudio separa a América Latina en 3 grupos diferentes: los que tienen alta conectividad, conectividad media en entornos rurales y la conectividad baja, pero da cuenta de que es posible comenzar a avanzar con la implementación de esta tecnología, porque son dimensiones a las que la ciudadanía ya accede para otros servicios, no necesariamente para el Poder Judicial, pero sí para otros servicios, ya sean estos públicos o privados. Otra de las razones para poder enfrentar los procesos de transformación digital en la justicia es porque hoy día más que nunca existe disponibilidad de tecnología. El mercado, la industria, la oferta es amplísima, año a año disminuye sus costos al punto en el que hay muchísimas cosas que son absolutamente gratuitas, con altísimos estándares de desempeño que se pueden utilizar, pero hoy día existe una muchísima mayor flexibilidad y alternativas que se pueden elegir para
luego de haber identificado cuál es el problema que quiero solucionar, elijo la tecnología que me va a aportar esa solución, no al revés. No elijo esta tecnología porque es cool, no vamos a poner blockchain en la tramitación de causas o en la securitización de documentos porque es entretenido poner blockchain. Tenemos que identificar cuál es el problema que queremos abordar y cuál es la mejor tecnología necesaria o disponible para poder hacerlo. Naturalmente, estas tecnologías ofrecen una frecuente oportunidad de actualización, de forma tal de estar en una relativa vanguardia respecto de lo que la ciudadanía requiere y las instituciones ofrecen. Existen multiplicidad de medios para poder estar en contacto con los ciudadanos, con otras instituciones, con administrar nuestros equipos, con gestionar ágilmente el trabajo de los tribunales. Existen metodologías, Esteban va a ahondar ahí, Pablo en el workshop muchísimo más, metodologías ágiles para poder gestionar los equipos que requieren el aporte y el apoyo de ciertas tecnologías. Existe una amplia gama de desarrollos tecnológicos que solucionan problemas o que generan valor en otros contextos industriales que no están desarrolladas para el Poder Judicial, pero que pueden agregar valor al trabajo que realizan el Poder Judicial. Hablamos aquí de la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, el blockchain, en fin, hay un montón de dimensiones, no me voy a detener en esa porque más adelante viene Juan Corbalán, que domina este tema muchísimo más que yo y va a ser un gusto poder escucharlo. Y adicionalmente existe un montón de tecnologías que son open source, que tienen un altísimo estándar de desempeño, altísimo estándar de securitización. De hecho, todos los proyectos de innovación que desarrollamos en el departamento de nosotros se hacen con tecnologías libres. Y eso es porque yo igual creo que la solución tecnológica más cara, con el licenciamiento más duro a nivel contractual, no necesariamente es la mejor solución. Hay que identificar cuál es el problema que tenemos, ¿cierto? Razones para poder avanzar con la implementación también de la justicia, lo decíamos al principio, la transparencia activa, y en ese contexto la tecnología permite hacer cosas, permite efectivamente avanzar en transparencia activa a través de la publicación autónoma de los distintos resultados de los tribunales. Y digo autónoma porque si hablamos de transparencia activa tiene que ser antes de que la ciudadanía me lo pida. La institución tiene que proveer esos datos a la ciudadanía de manera oficiosa, sin que los ciudadanos tengan que estarlo requiriendo. La tecnología permite también mayor disponibilidad y acceso a esta información y, naturalmente, la creación de nuevo conocimiento a partir de la posibilidad que tenemos de enfrentar distintos datos. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el tiempo promedio que se demora en tramitarse una causa, lo que dura una audiencia y el costo desde el punto de vista del costo de las remuneraciones del juez, del fiscal, del defensor, vamos a poder saber cuánto es lo que nos costó una audiencia en términos financieros. Y si podemos identificar aquello, es posible que podamos incorporar o impulsar alguna política pública para poder hacer ese proceso un poco más eficiente. Marito, acá, sí. Disculpame la interrupción, no es para una pregunta, sino para avisarte que quedan 5 minutos antes del primer break. Si querés conceptualmente ir cerrando alguna idea o algo, después va a venir el break de 15 minutos y después volvemos al segundo módulo. Dale. Aquí, en vez de mostrarles una foto de una plataforma que se denomina el Poder Judicial en Números, que tiene que ver con esta lógica de transparencia y de una apuesta de la institución respecto a eso, lo decía Mario, al inicio y en la presentación nos halagaba esta propuesta. Esto es un sitio que está disponible en internet, yo les voy a dejar el link ahí en el chat para que lo revisen. Es la apuesta de transparencia activa del Poder Judicial chileno. Volcamos en este sitio abierto a la comunidad, abierto al público, todos los datos de la institución. Podemos aquí ver los datos de la Corte Suprema, los ministros que la integran, las causas que ingresan, cómo resuelven. A Mario, que yo sé que te gusta La Serena, uno podría ir a la jurisdicción de La Serena a través de esta plataforma, conocer qué es lo que pasa con la Corte de Apelaciones, que es nuestro tribunal de segunda instancia, en los ingresos, los fallos, la tramitación, las causas que están vigentes, cuánto se demoran en tramitar estas causas. Toda esta información es además descargable en distintos formatos para que quienes generan conocimiento, hablamos de la academia, alumnos tesistas, tengan acceso libre a esta información, o podríamos derechamente ir a ver un tribunal en particular, no sé, Juzgado de Familia de La Serena, y conocer también sus mismos niveles de desempeño sobre los datos agregados de todo un año hacia atrás. Y volcamos aquí también con una mirada de transparencia
y aquí con un foco en la corporación administrativa del Poder Judicial. En Chile nosotros tenemos, el Poder Judicial es una única institución, pero tiene como dos brazos. Uno que es el órgano eminentemente jurisdiccional, los ministros, los jueces, los funcionarios de los distintos tribunales, y hay otro órgano que es la corporación administrativa, que tiene la responsabilidad de administrar todos los recursos de la institución, los tecnológicos, financieros, la infraestructura, los recursos humanos, todo. Y aquí nosotros damos cuenta a través de este portal, por ejemplo, aspectos de cómo nos gastamos los recursos que vienen asignados en la ley de presupuesto. ¿Cuál es el nivel de ejecución de nuestro presupuesto año a año? Ustedes ven, lo gastamos prácticamente hasta el último peso que nos asignan. Yo reconozco allí el tremendo aporte que ha significado Zvonimir en este trabajo. Yo estaba en esta institución antes de que Zvonimir llegara y los niveles de ejecución no eran tan altos, así que nuestro nuevo subdirector, ya no tan nuevo, es parte del activo de la institución, ha impulsado estos niveles de eficiencia. Y toda esta información está disponible de cara a la ciudadanía, y yo creo que ahí también es un avance importante en esta lógica de transparencia. Vuelvo rápido a la presentación para aproximarme al cierre. Voy a avanzar aquí en esta segunda dimensión de las nuevas herramientas tecnológicas, donde en realidad quiero detenerme en una conceptualización. No voy a ir de cada una de estas dimensiones, pero si uno puede tratar de graficar qué es la tramitación electrónica de la justicia, podemos representarla en dos dimensiones. Hay un conjunto de actividades que suceden dentro del tribunal, que es el back office, y otro conjunto de actividades que son de cara a la ciudadanía, el front office. Y están separados por un elemento que en el mundo físico es la ventanilla de atención, el mesón, el funcionario de atención de público. Aquí lo graficamos a través de la ventanilla, pero existen al interior del tribunal distintas dimensiones en las que la gestión administrativa, la gestión jurisdiccional tiene soporte a través de herramientas tecnológicas. Las estadísticas jurisdiccionales, hoy día nosotros las tenemos montadas en una plataforma en la que el jefe de proyecto fue Pablo, que está acá en la clase. Desarrollamos una plataforma que nos permite identificar hasta la hora en la que los funcionarios están realizando las gestiones, cuáles son las tasas de errores, cuál es la efectividad de la realización de las audiencias, cuántas se reprogramaron, los motivos, qué tipo de trámites son los que están firmando los magistrados, en fin, generar un set de información que les permita a los tribunales tomar medidas correctivas respecto de su funcionamiento. La tecnología tiene mucho que aportar en eso, a la gestión administrativa de los tribunales, con miras a que en la medida que estos datos se disponibilizan, se hacen públicos. Además, en Chile, cualquier funcionario del Poder Judicial puede acceder a esta plataforma y saber cómo está funcionando cualquier tribunal del país. Tienen indicadores de actualización diarios, mensual, semanales, en distintas dimensiones. Luego, en la tramitación jurisdiccional, están los sistemas de tramitación de causa o los sistemas de gestión de casos en distintas latitudes, ¿cierto? En el caso nuestro, toda la tramitación es completamente digital. Existen también avances en el uso de herramientas de apoyo a la labor resolutiva de los jueces, y es lo que te decía yo, estas aproximaciones al uso de herramientas de inteligencia artificial para poder apoyar la decisión de los jueces, y naturalmente el expediente electrónico. De cara al front office, están servicios que son en línea y servicios que son de atención de público. Y aquí hay diferentes dimensiones. En los servicios de atención en línea están dispositivos como la Oficina Judicial Virtual, que es esta plataforma donde todos los usuarios, los abogados, las instituciones se relacionan con nosotros a través de esa única plataforma, ingresan las demandas, los escritos, se enteran de cuándo tienen las audiencias, pueden descargar los audios de la audiencia a la que comparecieron hace días atrás. Toda esta información está contenida allí. La realización de audiencias judiciales en contextos de pandemia, hoy día por teletrabajo con plataformas como Zoom. Las notificaciones que se realizan electrónicas cuando hay un correo electrónico ahí, y la parte lo pidió, ¿cierto? Sin embargo, el equipo de Esteban está avanzando en un estudio para la generación de domicilios digitales que nos va a permitir eventualmente entregarle a la ciudadanía un domicilio digital administrado por el Poder Judicial para poder hacer todas las notificaciones allí, un concepto súper entretenido. Naturalmente la consulta de causas, el seguimiento, el pago de ciertos servicios, por ejemplo, no sé, la pensión de alimentos se puede hacer con pagos a través electrónicos, ¿cierto? Y de cara a la atención del público, dos modelos de atención. Hay una atención que es autónoma, que es un proyecto que presentamos a los ministros de la Corte Suprema hace un tiempo.
lo estamos desarrollando, se denomina Gala, le pusimos nombre de mujer, pero es un anacrónico de la guía de atención legal automatizada, es una herramienta tecnológica que sobre la base de un entrenamiento va a poder generar derivaciones inteligentes sobre la base de las preguntas que le hace la ciudadanía, y un proyecto en el que no voy a profundizar, que es el de atención asistida, que es el proyecto de Conecta, que porque Esteban va a utilizar muchísimos ejemplos en la parte de su charla al respecto. Solo para cerrar, las nuevas tecnologías no son el corazón de los procesos de reforma, el corazón de los procesos de reforma es la reflexión que debe existir respecto de cuál es el rol del Poder Judicial en su labor de dar respuesta a estas necesidades jurídicas de la ciudadanía, y la tecnología se constituye como un soporte para poder alcanzar ese anhelo. Son naturalmente un reflejo del cambio social, por lo tanto no hay que tenerle miedo a la implementación de la tecnología. Si queremos usar herramientas de, no sé, videoconferencia para poder generar nuestras reuniones de trabajo, no le tengamos miedo, lo hacemos para llamar a la familia, lo hacemos para coordinarnos con los amigos para el asado el fin de semana, no tengamos miedo de poder hacerlo respecto del contexto judicial, porque la ciudadanía ya las acepta como válidas. Entonces, el desafío para el Poder Judicial es cómo las transforma y las adopta para el servicio que le presta a la ciudadanía, y luego tener una mejor calificación y estar, digamos, posicionado como un Poder Judicial más moderno respecto de esto. Naturalmente no son nuevas del todo. Son tecnologías que están resolviendo problemas hace muchísimos años en otros contextos, y nuestro desafío es la implementación, porque en general, a pesar de que con Esteban, Pablo, Alejandro, que también está presente, es un equipo de innovación tecnológica no hacemos. Los poderes judiciales no crean nueva tecnología, lo que hacemos es adoptarla, es adaptarla a nuestras necesidades y luego implementarla con una mirada de innovación. Adicionalmente, como corolario, estas tecnologías tienen que ser conocidas por los líderes de la institución. Y no digo que conocidas a nivel técnico duro, que sepan qué es lo que hace un motor de inteligencia artificial o una librería en un determinado contexto, sino que el liderazgo institucional, las cúpulas de decisión de la institución, tienen que tener claridad de cuál es la potencia que tienen las herramientas tecnológicas, para luego poder adecuarlas al contexto y verificar cuáles van a ser los niveles de implementación que finalmente tenemos. Y por último, que esto es un paso ya a la presentación de Esteban, que las herramientas tecnológicas son un apoyo a la innovación, porque el foco fuerte de la innovación está en crear valor. Y estas herramientas por sí solas no nos agregan valor cuando las adaptamos a nuestros problemas, cuando solucionamos una problemática y cuando le prestamos un mejor servicio a la ciudadanía. Con eso, Giancarlo, muchísimas gracias. Si hay preguntas en el chat, después ustedes lo descargan, me lo envían y yo con mucho gusto las contesto. Muchas gracias. Bueno, y bueno, si hay tiempo ahora y lo quieren, hay espacio para responder preguntas y tal. La gente está pidiendo por el chat, Mario, de no hacer el break, porque tienen un montón de preguntas útiles para hacerte, pero en honor a los tiempos y a la organización lo vamos a hacer. Yo te quiero hacer dos preguntitas nada más, rápidas, que con dos palabritas nos las podés contestar, y después de la charla de Esteban nos las podés profundizar. La primera es una pregunta sencilla, preguntan ¿dónde tienen alojada toda la información? Desde la corporación, desde el Poder Judicial, ¿dónde la alojan? En dos palabritas, Mario, y después la profundizamos. Y la otra es el domicilio digital personal. ¿Puede ser el email? Y preguntan en el mismo sentido del tema de la notificación. O sea, en Chile, ¿cómo se reemplazó la notificación al domicilio real? Esa primer notificación. Si te da para responderla ahora, la respondemos, si no, la respondemos después del break. Sí, dale, mira. ¿Dónde tenemos almacenada nuestra información? La tenemos en 3 data centers distintos. Bonimir me va a corregir, pero hay dos que están aquí en Santiago. Estamos queriendo tener un tercer data center, eventualmente fuera de Chile. Nuestra lógica es que tenemos una base operacional y que se respalda automáticamente. Si se cae esa base, inmediatamente levanta la otra, así que no perdemos trabajo que se ha venido registrando en los sistemas. Hay un anhelo de irnos a la nube también con uno de los respaldos de nuestra base de datos.
Hoy día 2 de esos data centers están físicamente en Santiago, en nuestra capital, y es por eso que buscamos la alternativa de tener una en el extranjero, porque Chile, que tiene una tendencia a los terremotos, sería pésimo que la falla de la fractura del terremoto pasara justamente por los 2 puntos donde tenemos los data centers, nos bota el servicio igual. Entonces la idea es tener un data center fuera. Ningún tribunal administra sus datos. Ellos operan sobre las plataformas que son web, pero ningún tribunal tiene en el computador de la oficina los datos de la causa. Está todo administrado a nivel central, ellos se conectan como nodos a esa información. Entonces, si se quema un computador, si se incendia el tribunal, si hay un terremoto, un aluvión, cosas que típicamente nos pasan acá, no pasa nada, cambiamos los computadores, pero el tribunal sigue funcionando de la misma manera. En el tema de las notificaciones, las distintas reformas procesales, la penal, la de familia, la laboral, establecieron la posibilidad de las notificaciones electrónicas en la ley, pero con una, entre comillas, restricción, que es cuando la parte, el interviniente, lo pida para sí y el tribunal acceda a que esa notificación se realice por esa vía. Entonces, si yo soy el fiscal y digo, de aquí para adelante, en esta causa, notifíqueme todo por correo electrónico en este domicilio, el tribunal no tiene ningún problema, los sistemas incorporan el dato del correo electrónico y cuando el juez firma la resolución, dispara en la noche una notificación a todos los que lo requirieron. El concepto del domicilio digital es distinto, y es distinto al correo electrónico, porque uno de los requisitos de una notificación es que tengo que tener certeza de cuándo fue vista la notificación. Y eventualmente yo no tengo certeza de cuándo viste el mail. Yo le puedo poner al correo en la configuración que me dé confirmación de lectura, pero si tú le pones en tu correo de que tu sistema de gestión de email no envíe confirmaciones, esa confirmación nunca me llega. Entonces, el concepto de casilla digital, imagínenselo como cuando uno llega al edificio, al condominio donde vive, y en la conserjería hay un estante con los casilleritos de todos los departamentos y te van dejando ahí que llegó la cuenta de la luz, que está la cuenta de la autopista, que está la cuenta del teléfono celular. Esa es una casilla. Es un espacio donde te dicen, te ha llegado algo, te llegó una notificación de algo. El concepto que hay detrás de esto es que podamos generar estos domicilios, estas casillas digitales, a la ciudadanía de forma tal de decirle, el Poder Judicial le mandó algo. Ingrese aquí, revíselo, pero cuando lo ingresa ahí lo hace con clave única, nosotros verificamos cuándo ingresó y tenemos certeza de la fecha de la notificación. En Chile hay una ley que se dictó hace poquito, que es la Ley de Transformación Digital del Estado, no incorpora al Poder Judicial, pero hace una definición muy similar y muy precisa de cómo los otros órganos de la administración pública van a poder notificar a través de una casilla, que no es un mail, sino que le doy un aviso. Yo en la casilla me registro y registro mi teléfono celular y registro mi email. Pero ahí me va a llegar un aviso de que en mi casilla, en mi buzón, tengo algo. Y ahí es donde voy a entender practicada la notificación. Es algo en lo que estamos ahí trabajando. Eso. Bueno, Mario, te vamos a dejar libre ahora ya. La verdad que ha sido espectacular la exposición y me parece que también nos muestra una luz ahí al norte hacia dónde tenemos que ir. Tuve la oportunidad de irlos a visitar en un viaje institucional que hicimos a la Corporación Administrativa Judicial. La verdad que no tiene desperdicio. Aquellos que trabajen en los poderes judiciales provinciales y que estén en temas de innovación y tecnología, creo que vale la pena irlos a visitar a nuestros amigos de la Patria Grande. Así que desde ya súper agradecido, Mario, por tu participación, y lo digo de forma personal y también en nombre de todo el equipo. Así que en honor a los tiempos establecidos, vamos al break, 15 minutos, y después a posteriori va a estar el licenciado Esteban Paiva, que también va a ser un viaje de ida fuerte, así que espero que lo disfruten mucho. Y todas las preguntas que vayan quedando, algunas las vamos a poder enunciar y contestar en el segundo módulo, las que queden las pondremos a disposición de Mario Lara y de Esteban Paiva para su contestación oportunamente. Aquellos que quieran aprovechar, va a haber una charla TED ahora en el break y se pueden quedar tomando un café y algo y escuchándola. Muchas gracias, nos vemos en 15 minutos. Gracias a ti, Giancarlo. Saludos a todos y muchas gracias por la atención.